Bienvenidos a un nuevo servicio de nuestra iglesia, El Cordero. Te invitamos a escuchar la predicación de hoy a cargo de nuestro pastor Manuel Castillo, con el tema La tribu perversa. Pero antes, acompáñanos a alabar juntos a Dios con los siguientes cantos. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. Tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me
salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. 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 En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
Bienvenidos a la difusión del mensaje bíblico dominical y le damos gracias a Dios que Él no está limitado a confinamientos, a cuarentenas, a enfermedades, a riesgos, sino que Él está disponible cuando le invocamos, cuando le alabamos, cuando queremos conversar con Él. Así que por eso podemos continuar una relación con Él, una relación personal. Sin embargo, anhelamos el momento en el que podamos volver a reunirnos como cuerpo de Cristo, como congregación. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, el capítulo 19 del libro de Jueces, donde leeremos los versículos del 16 al 30. Quiero hacer una advertencia en relación a este pasaje. Este pasaje hace una narración que contiene eventos de violencia y abuso sexual. Y esta advertencia es para que usted sea prudente, no necesariamente con la acción de censura para con sus hijos, sino quizá para que usted comente con ellos y hable con ellos al respecto después del mensaje. Sobre todo porque se trata de un tema tan actual, un tema que no ha cesado, que desde el tiempo bíblico era una terrible consecuencia del pecado y lo sigue siendo. Entonces, después de esa advertencia y antes de leer el pasaje, haremos un resumen muy breve de lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos primeramente un problema, y este problema, como he dicho, es el pecado, y el pecado lo que causa en el hombre es que le degrada, le corrompe, lo hace un ser inútil, lo destruye, le quita la vida y lo desmembra por completo. Le quita toda sensibilidad y hace crecer su soberbia. Y el pecado despoja al hombre absolutamente de toda virtud que pudiera tener. Por el contrario, el remedio que ha Dios dado para el pecado, es decir, la salvación que Él nos otorga a través de Cristo Jesús, esta salvación restituye al hombre de lo que pierde, limpia al hombre de la corrupción, le da nuevas capacidades al hombre, le restaura, le sensibiliza, lo humilla delante de Dios y le da vida al hombre arrepentido que confía en Jesucristo y en su obra en la cruz. Y lo mejor de todo es que la salvación de Dios le transfiere al hombre la excelsa virtud de su Hijo Jesucristo. Ese es el contenido de este mensaje. Vamos a ver lo que nos dice este pasaje de Jueces, capítulo 19, versículos del 16 al 30. Dice así: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Versículo 21, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora.
humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a la casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Oremos. Padre, es dura la consecuencia y la expresión del pecado. Y tú nos has permitido conocer este ejemplo, esta situación que pasó hace 3000 años, Señor, para nuestra amonestación, porque el pecado sigue actuando en la vida del hombre. Te pido que tú nos permitas aprender, como dice este mismo pasaje, considerar y aprender acerca de esto. Te pido que nos des la gracia de saber comunicar incluso con estos pasajes tan duros, tan difíciles e incluso tan culturalmente diferentes acerca de tu palabra, Señor, para que sea de edificación y siga trayendo vida a todo aquel que la escucha. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Es un pasaje que uno no quisiera leer, mucho menos en un sermón, pero que tiene la función de resaltar la realidad, la dureza, la crudeza y las consecuencias del pecado, porque es algo que tenemos que recordar continuamente. Quisiera releer el versículo 30 y dice, y todo aquel que veía aquello, porque es la conclusión de todo lo que pasó aquí. Todo aquel que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo de que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y interesante la conclusión. ¿Para qué sirve conocer esta historia, este relato? Para considerarlo, para tomar consejo y hablar, que es mi sugerencia que les di en relación a hablarlo con los hijos o cualquier otra persona que pudiera sensibilizarse por el contenido de este relato. Cuando comparamos los hechos actuales, que hemos visto casos de violencia extrema, vemos que siempre el corazón del hombre ha sido igual, no se ha aumentado en rebeldía, sigue siendo un corazón que no busca a Dios. Entonces, hermanos, consideremos esto, tomemos consejo y hablemos. Que el contexto de esta relato tiene que ver con la tribu de Benjamín, con un grupo de hombres que vivían en esta ciudad donde todos ellos eran descendientes de la tribu de Benjamín. Vamos a recordar rápidamente que Jacob, que fue el nieto de Abraham, él buscó a una esposa y él, cuando vio a Raquel, quiso que fuera su esposa, inmediatamente se enamoró de ella, pero su futuro suegro Labán no le permitió casarse inmediatamente con Raquel, sino tuvo que casarse con Lea y después de unos años le dio en matrimonio a Raquel. Entonces Jacob tuvo con Lea 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces Jacob tomó por esposa a Raquel. Recuerden que estamos hablando de una cultura diferente, no solamente en cuanto al tiempo, los 3000 años que hace de esto, sino también en la perspectiva de cómo veían ellos las cosas, la cosmovisión que había en aquel tiempo. Entonces, una vez que desposó a Raquel, con Raquel tuvo 2 hijos, José
y Benjamín. José fue aquel que heredó esta sensibilidad espiritual para buscar y ser obediente y ser fiel y confiar en Dios en cada momento de su vida. Pero el hermano de José fue Benjamín. Después de un tiempo, Lea y Raquel entraron en competencia, y esta es una de las grandes desventajas de la poligamia. Entraron en competencia para ver quién le daba más descendencia a Jacob. Y entonces, como ellas ya no pudieron procrear hijos, pues echaron mano de sus sirvientas, ¿verdad? De Zilpa y de Bilha, de sus siervas, de sus esclavas. Entonces, de Zilpa, Jacob tuvo 2 hijos, a Gad y a Aser. Y de Bilha, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y estos 12 que vemos aquí abajo son las 12 tribus de Israel. Cada uno de las tribus tuvo un distintivo, tuvo una personalidad, me refiero a los patriarcas de las tribus, pero de la tribu de Benjamín, en el libro de Génesis, se dice algo muy particular acerca de su carácter, y se dice que este carácter iba a ser heredado por generaciones a los hombres de la tribu de Benjamín. Dice Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Pareciera que el pasaje que acabamos de leer en Jueces 19 describe perfectamente esto que anticipaba Génesis, que estos hombres descendientes de Benjamín realmente eran unos lobos arrebatadores que hicieron esta maldad, esta perversidad. Por eso el mensaje se llama la tribu perversa. A este hombre, a esta mujer inocente, y de manera que le costó a ella el sufrimiento y la vida. Por cierto, cuando leímos este pasaje en Jueces capítulo 19, quizá usted se confundió un poco y pensó que estábamos leyendo Génesis 19. ¿Por qué hago esta comparación? Porque si usted lee Génesis capítulo 19, vamos a ver un relato parecido en Sodoma. Cuando Lot visita, cuando están visitando a Lot y ocurre la misma situación, que los moradores perversos de Sodoma quieren que salga Abraham de ahí y el ángel del Señor, y empieza a haber esta discusión. Pero mire, lo que ocurrió en Génesis capítulo 19 fue solamente una amenaza de parte de los hombres perversos de Sodoma. Lo que vemos en Jueces capítulo 19 no fue solamente una amenaza, se consumó la amenaza y cometieron este crimen los hombres de la tribu de Benjamín. Entonces, algo pasaba en la vida de Benjamín, algo transmitió a sus hijos, a sus nietos, que dieron rienda suelta a sus deseos, a su pecado, y cometieron estas atrocidades. Bueno, quizá podemos decirles que eran muy malos, pero lo cierto es que podemos identificarnos con ellos en cualquier momento, y cualquier persona puede identificarse con ellos en cualquier momento, porque dice Romanos 7:15 en relación a cada persona, y cada persona puede decir esto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es la realidad del pecado. No importa la atrocidad, la maldad, la acción que hacemos y sus consecuencias y el dolor que causan, quizá no lo quiero hacer, pero lo hago. Y quizá aborrezco eso, pero de todos modos lo sigo haciendo. Esa es la naturaleza del pecado. Por eso decimos que degrada, corrompe, inutiliza, destruye, mata y desmembra. Y le quita toda virtud al hombre. Ese es el problema que tiene el hombre. No solo la tribu de Benjamín, sino el hombre hoy en día, el hombre que no está reconciliado con Dios a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, tiene este problema. Bueno, a raíz de este hecho, este lamentable hecho, terrible,
se acumularon consecuencias terribles y las quiero resumir leyendo versículos selectos entre el 11 y el 47 del mismo capítulo, incluyendo el capítulo 20, de Jueces. Dice el versículo 11 que los hombres de Israel, todos los varones de Israel, a consecuencia de que se repartieron entre las 12 tribus el cuerpo desmembrado de la concubina de este varón judío, dice que se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Es decir, las otras 11 tribus se unieron para resolver este asunto, para enfrentar esta situación. Dice el versículo 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada. Es decir, cuando se juntaron los de las 11 tribus, también Benjamín se concentró y eran 26,000 hombres. Dice el versículo 17 que fueron contados los varones de Israel, aparte de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Entonces, esta acción, este crimen, esta violación, concibió después un acto de guerra, una guerra entre 400,000 hombres de las 11 tribus y 26,000 de la tribu de Benjamín, que eran los culpables. Todos ellos los veían como culpables de este crimen. Y entonces del versículo 17 al 46 vemos el relato de esta guerra, por varios días estuvieron combatiendo. No fue nada favorable la superioridad numérica porque perdieron cerca de 80,000 hombres las 11 tribus de Israel. Y dice el versículo 46 que fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces, este conflicto derivó en una masacre en ambos lados del conflicto, pero principalmente en la tribu de Benjamín solamente quedaron 600 hombres de los 26,000 que había. Es decir, casi acaban con el linaje de la tribu de Benjamín. Pero no solo eso, una vez que quedaron los 600, las 11 tribus hicieron una promesa que está en el versículo, ya está en el capítulo 21, dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Es decir, que a esos 600 los estaban condenando a no tener descendencia. Esas fueron las consecuencias de dar rienda suelta al pecado. De algo que comenzó como un deseo, como quizá un juego, quizá como una forma de probar valentía, llega siendo una tragedia. Y esa es la realidad del pecado. Sus consecuencias se multiplican por 10 o por 100 o por 1000 de lo que originalmente fue la acción, que fue el pecado. Sin embargo, afortunadamente y gracias a Dios, en este momento hubo un cambio de dirección en la historia. Y esa es lo que vemos, la constante que vemos en la palabra de Dios. Sí, puede haber dificultades, puede haber enfermedad, puede haber dolor, puede haber muerte, pero siempre hay un cambio de dirección que Dios propicia para anunciar su salvación, para anunciar su deseo de reconciliarse con el hombre, para reconciliar su deseo de estar eternamente con el hombre. Y este cambio de dirección es, a partir de aquí ya podemos hablar de lo que Dios hace y lo que Dios logra con la salvación que le da y que le ofrece al hombre. Este cambio de dirección está muy bien descrito en Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, dice: si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a mí, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías nos habla de un cambio, de convertirse, de cambiar de dirección para restauración, de manera que Dios obtiene algo precioso
de manera que quiere hablar de ello, por eso dice, serás como mi boca. Y este cambio de dirección en la historia comenzó en el corazón del pueblo, de los varones del pueblo de Israel. Es decir, ya en el capítulo 21, en el versículo 7, se empezaron a cuestionar ellos, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Es decir, aquí hay un cambio, ya no es querer destruirlos, querer matarlos, querer que no tengan descendencia, sino de repente piensan, ¿qué vamos a hacer con esos hombres que han quedado para que tengan descendencia? Yo creo que ya sufrieron mucho de que perdieron a su papá, a sus primos, a sus hermanos, pero ¿qué haremos con ellos? Porque nosotros ya prometimos no darles a nuestras hijas por mujeres. El versículo dice, continúa este cambio de dirección y dice que hallaron de los moradores de Jabes Galad que no habían querido ir a la guerra contra Benjamín y por lo tanto no hicieron el juramento de no dar a sus hijas. Dice que encontraron 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Es decir, empezaron a conseguir mujeres para esos hombres que habían quedado sin nada, que habían quedado desamparados y que habían huido. Más aún, el versículo 15 dice que el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Ese es el corazón de Dios, no sea exterminada la nación de los triquis, no sea exterminada la nación de los guarijíos, no sea exterminada la nación de las tantas naciones que hay en Papúa Nueva Guinea, sino que Él quiere que sea rescatada y que tenga herencia. Y así puso ese deseo en el corazón de Israel de que Benjamín tuviera herencia en aquellos pocos hombres que habían escapado a la muerte. Y entonces hicieron otras cosas para conseguir más mujeres, más jóvenes, para que se pudieran casar con estos varones y pudieran continuar habiendo aprendido de esa lección, de esa terrible equivocación, ese terrible error. Y ese cambio de dirección, cuando es mandado por Dios, tiene fruto, tiene un fruto agradable para todos. Tiene una bendición para todos. Así que no importa aquel que se equivocó, aquel que pecó, aquel que violentó, aquel que asesinó, si se arrepintiere y Dios trae un cambio de dirección, Dios puede restaurar y Dios puede capacitar y Dios puede humillar a ese hombre y puede restituir la vida que fue perdida. Y es como podemos ver en esta restitución la gracia de Dios actuando. Y esto ocurrió en la vida de Benjamín. Pasaron tres cosas. El nombre de Benjamín fue limpiado. Es decir, vimos que en Génesis se dice que era un lobo rapaz. Pero más adelante en Deuteronomio 33:12 hay otra referencia a la tribu de Benjamín. Y dice en Deuteronomio 33:12, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubriré siempre y entre sus hombros morará. Es decir, que el nombre de Benjamín fue limpiado. Dios perdonó esa acción, volvió a dar descendencia, permitió que esta tribu volviera a florecer y a continuar, conservar su tierra. Y como consecuencia de esto nacieron personajes que fueron útiles para Dios como Mardoqueo y Esther, como el rey Saúl, como Pablo de Tarso, que son todos ellos de la tribu de Benjamín, descendientes de estos 600 hombres que sobrevivieron. La gracia de Dios se muestra limpiando la tierra de Benjamín, es decir, Dios eligió establecer la ciudad más importante de la tierra sobre la posesión de Benjamín. Dios aceptó que el templo fuera establecido sobre esta ciudad que cuando vimos, si ustedes ven el capítulo 19, al principio dice que es en la tierra de los Jebuseos, en la zona de Jebús, pues fue ahí donde se fundó después la ciudad de Jerusalén, que es conocida por algún tiempo como la ciudad de Benjamín. Pero la gracia de Dios también restaura el honor
de Benjamín, es decir, ya no eran conocidos como aquellos que cometieron ese ultraje y que fueron erradicados de la tierra, sino que se restauró su honor. Y en Apocalipsis capítulo 7 se les menciona a 12,000 de ellos, junto con 12,000 de cada una de las otras 11 tribus, como aquellos que son recuperados por el Señor de la nación de Israel. Entonces, Dios permite un cambio de dirección sin importar la maldad o lo mal y las decisiones malas que hayamos tomado. Dios nos permite una restauración. Dios nos permite experimentar en nuestras vidas la virtud de su Hijo, Jesucristo. Y ese es el mayor regalo que podemos tener, sin importar que hayamos cometido muchos errores y que estos errores tengan graves consecuencias. La gracia de Dios siempre está disponible. Ahora, hay una advertencia, hermanos. Esto no significa que siempre la gracia estará disponible para que yo pueda cometer cualquier error y cometer cualquier tropiezo en mi vida. No, sino que Hebreos 12:14 nos dice que tenemos que resistir, tenemos que concentrarnos, empeñarnos, confiar en Dios para la provisión de resistir el pecado. Y Hebreos 12:4 dice de una manera tan cruda como este pasaje de Jueces que vimos, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Como creyentes tenemos que buscar la santidad, aunque la gracia de Dios es abundante, aunque la gracia de Dios la concede a aquel que se arrepiente. Nosotros tenemos que buscar la santidad porque nuestro Señor Jesucristo es santo y porque Dios es santo. Tenemos una aplicación aquí también para nuestra iglesia, que tenemos que buscar la forma de restaurar a aquel que ha caído. Tenemos que buscar la manera de buscar herencia en aquel que ha perdido algo. Y pienso en este tiempo futuro próximo en el que volveremos a reunirnos como iglesia. Pienso en las cosas que han pasado en estos meses y quizá no pudimos estar cerca de las familias, cerca de las personas, cerca de las situaciones para ayudarles, para confortarles, para consolarles. Bueno, pero podemos preguntarnos como las 11 tribus de Israel: ¿qué haremos para bendecir? ¿Qué haremos para restaurar? ¿Qué haremos para que esta herencia continúe en la vida de las familias? Dios les bendiga.